Sebastián Montoya participó en la segunda fecha de la Fórmula 4 alemana en el circuito de Zandvoort, del que hablamos el jueves. Una pequeña historia que está muy bien que la recuerden. Pueden escuchar de nuevo ese episodio. Y bueno, le fue muy bien, tuvo 2 podios, un 8º lugar, hace hartos puntos para este campeonato que también le está yendo bastante bien como en la Fórmula 4 italiana. Y ahora pues esperar la siguiente carrera. Como este fin de semana no hubo muchas carreras, también estuvo por ahí corriendo la European Le Mans Series y otras, pues nos dedicamos a ver fútbol. Y viendo la final de la Eurocopa, alguien preguntaba por qué Italia corre de azul, y por eso hoy vamos a hablar de los colores en las carreras. Soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras. Es normal que la gente se pregunte por qué la selección de fútbol italiana compite de azul y le llaman la Azzurri. Y bueno, pues la historia parece que tampoco es una cosa del otro mundo. Simplemente después de la unificación italiana decidieron adoptar el tono azul Savoy por la familia Savoy, que era la que en ese momento eran reyes de lo que se conocería entonces como Italia. Y por eso no usan ninguno de los colores de su bandera. Incluso en el pabellón presidencial ahí están los colores de la bandera italiana rodeados de azul. Así que bueno, pues no es algo del otro mundo. Pero empezando por Italia, que compite con el color azul en los certámenes de fútbol, pues también uno se pregunta, bueno, pero en el automovilismo corren de rojo o corrían de rojo. Lo que pasa es que para todo el mundo en el automovilismo, Italia es Ferrari. Pero no solamente es Ferrari la que corrió de rojo. En algún momento también Alfa Romeo corrió de rojo, Maserati corría de rojo. Y todo esto empieza en la Gordon Bennett Cup. La Gordon Bennett Cup tiene una cuestión muy interesante. Les voy a contar. Resulta que fue establecida por James Gordon Bennett Jr., que era dueño del New York Herald. Y aquí hay hartas cosas que se comparten con otros deportes. El Tour de Francia y el Giro de Italia también están muy relacionados con periódicos en su país, periódicos que tenían las páginas amarillas o las páginas rosadas, y por eso también se usan esos colores en las camisetas que identifican al líder de cada uno de los certámenes. Pues aquí también un periódico le dio por hacer unas competencias, pero no empezaron con esta competencia de carros llamada Gordon Bennett Cup. Hubo antes otra Gordon Bennett Cup de globos. Así es, de globos. La gente antes hacía competencias en globos. El ser humano hace competencias con lo que quiera. Construyen algo y cuando construyen la segunda, pues hacen una competencia con la primera. Esa Gordon Bennett Cup de globos me recordó también que poco antes de 1911, cuando se corrió la primera edición de las 500 millas de Indianápolis, en 1909, en ese mismo circuito, se correría una carrera de globos. Esa fue la primera carrera que se corrió en el Indianapolis Motor Speedway. Y así también, unos 9 años antes, esta Gordon Bennett Cup de globos dio paso a una Gordon Bennett Cup de automóviles. Una cosa interesante era que esta carrera iba a ser un evento en donde participaban las distintas asociaciones de automovilismo que se habían ido creando en otros países. Estamos hablando de 1900, es el inicio del siglo XX, pero los carros están desde mucho antes, y desde mucho antes ya se estaba compitiendo en carros. No había entonces circuitos profesos para competencias y se usaban las carreteras. Y esta Gordon Bennett Cup se llevó a cabo en Irlanda. No en Inglaterra, porque en Inglaterra estaba prohibido usar las carreteras para competencias de automóviles. En ese momento que se dice que vamos a participar con distintas nacionalidades, porque va a ser como cada federación de automovilismo, cada asociación de automovilismo de cada país las que va a participar y va a enviar a sus pilotos y sus carros, pues alguien dijo, oigan, pues hagamos que los países se puedan identificar fácil y que los carros corran con algunos de los colores característicos. Y se empezaron a repartir los colores con alguna cuestión interesante. Pónganle cuidado.
A Alemania le asignaron el blanco. Luego de que Alemania cogió el blanco, Francia cogió el azul y Estados Unidos, que también participaba, cogió el rojo. Cuando tocó el momento de asignarle un color a Inglaterra, pues resulta que todos los colores que ellos usaban ya estaban tomados. Entonces Inglaterra, para poder competir, decidió hacer honor a Irlanda, que en ese momento era el sitio que iba a albergar la competencia, y escogieron un color que se llamaba verde trébol. Ese verde trébol, en verdad, bueno, aquí vamos a ir un poco cosas que uno no vería a simple vista. En verdad el primer carro fue pintado verde oliva, y luego ese tono se fue acomodando y es lo que hoy conocemos como British Racing Green. Ese British Racing Green es el color con el que vimos los Lotus correr en Fórmula 1 en los 70s, es el color que hoy en día ostenta el equipo Aston Martin con esta vetica rosada que tiene del patrocinador de aguas que tenía antes el equipo Racing Point y Force India cuando empezaron a correr de rosado. Y así empezaron a asignarlos. Bélgica cogió el color amarillo, luego hablaremos ahí un poquitico de eso. Pero no fue sino hasta 1907, vamos a dar un giro, que Italia, con un Fiat pintado de rojo, ganó una carrera. Y una vez Fiat, con ese carro rojo, ganó la carrera, empezaron a usar todos los coches italianos el rojo. El rojo, recuerden que había sido asignado inicialmente en esta carrera a Estados Unidos, pero pues es una asignación arbitraria. Simplemente dijeron, escojamos unos colores para los distintos países y no tenían mucho que ver con las cosas. Por ejemplo, que Inglaterra corriera de verde no tenía que ver más sino con que se habían acabado los otros colores y no fue algo tan malo. Locomotoras, maquinaria pesada que fabricaban los ingleses solían pintarse de verde. Luego empieza a pasar el tiempo y esos colores se vuelven realmente una tradición. Ustedes van a recordar, por ejemplo, que los coches Bugatti se pintaban de azul. Yo recuerdo mucho de los 90, el Bugatti EV110 era azul, un azul preciosísimo. Ese es el mismo, es un tono muy similar al que tiene hoy en día el coche de Alpine, aunque el coche de Alpine es tal vez un poquitico más oscuro y como ahora es brillante, pero antes era un color un poco más, un azul intenso, pero claro. Luego cuando Estados Unidos, que le habían quitado el rojo, quiso seguir corriendo, pues ellos también escogieron un tono de azul un poco más oscuro, que se llama azul imperial. Luego los vimos también que corrieron con el Blue Navy, el azul naval que tienen ellos. Y ellos, los gringos, fueron los que pusieron una cosa muy interesante en los carros. Pues porque el azul ya se confundía un poco con los franceses. Y bueno, pues porque ya también era otra época y se podían empezar a hacer cosas diferentes con los carros. Ellos fueron los que pusieron las bandas de carreras, estas franjas blancas dobles que fueron famosas, por ejemplo, en los Shelby Cobra y luego en los coches de Ford. Pues Shelby viene un poco de la mano con eso. Pues eso viene de ese momento. Pero había otros colores entonces que también vale la pena destacar. El blanco, que fue asignado a Alemania, es el que también da origen a una de las historias más bellas del automovilismo. Pero la historia tiene ahora detractores. La gente se pone a investigar y empiezan a encontrar muchas cosas. Pero el mito iba que en algún momento en la Fórmula 1, a diferencia de hoy, el reglamento establecía un peso máximo. El coche que pesara un poco más, pues no podría competir. Yo no sé por qué sería así, seguramente porque para hacer un motor más potente había que hacer un motor más grande y un motor más grande pesaba más y limitar el peso un poco podía poner unas restricciones para que equipos de distinto nivel económico pudieran crear una máquina que pudiera ser competitiva. Ellos llegan a esta carrera, ahorita no recuerdo mucho, y es un mito, a lo mejor es un mito. El carro está pasado de peso, entonces empiezan a bajarle al peso, a quitarle cosas al carro, a volverlo más liviano. Y después de quitar todo lo que podían quitarle, el coche seguía pasado por algunos gramos. Algunos dicen
1 kilo, otros dicen 1 libra, no importa. Aquí en Colombia hablamos de libra como si fueran 500 gramos. Seguramente en ese momento, si alguien habló de libras, hablaría de las libras imperiales. El caso es que Neubauer, viendo las cosas, uno de los grandes precursores de muchas cosas de logística en los equipos de Fórmula 1, un gran director técnico, que en su momento también fue el que tomó la decisión de retirar a Mercedes del campeonato mundial, les dijo: pélenlo, pelen el carro y quítenle la pintura y nos ahorramos esos gramos adicionales y con eso podemos pasar. Y en efecto así lo hicieron. Pelaron el blanco que cubría el coche y dejaron el aluminio a simple vista, y en ese momento se creó la leyenda de las flechas de plata. Pero ahora hay otras personas que dicen que no, que ya para 1932 hubo una carrera en donde los Mercedes corrieron plateados, o sea, con las latas al aire, y que en ese momento todavía no estaba esa regla del peso. O sea, que la leyenda de las flechas de plata muy seguramente es anterior a esa historia, pero es una gran historia y muy seguramente es una historia creíble. Se pudo haber dado, es completamente verosímil, porque el automovilismo está lleno de historias así, en donde se tiene que explotar al máximo la creatividad del equipo para poder cumplir con las reglas o poder sacar alguna ventaja competitiva. Pero también hay una cosa interesante del blanco y el plateado. Muchos de estos colores, el mundo en 1900 era muy diferente a como es ahora. Nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a que el mundo tenía países, y en ese momento todavía había imperios. Todavía era un poco ese mundo que nosotros aprendimos en la escuela o en el colegio, en la universidad, mucho más viejo. En ese mundo viejo hay algo que estudia una iconografía muy clásica de ese mundo, que son los escudos, los estandartes, los pendones, que se llama la heráldica. La heráldica un poco tiene un lenguaje muy particular, y en la heráldica los fondos plateados o blancos de los escudos siempre se refieren con la misma palabra, argenti o argentum, o cualquier palabra que tiene que ver con la plata. Y no importa si es plateado o es blanco, siempre se habla de argentum o argenti. Y eso nos lleva un poco, por ejemplo, a Argentina, que recibe su nombre también porque pues es una tierra de la plata. Y por ahí pasa el río de la Plata, que además viene de la Sierra de la Plata. Todo está interconectado. También en la heráldica, por ejemplo, el amarillo y el dorado se llaman oro, sin importar si brilla, refleja o no refleja. Entonces, no es descabellado pensar que cuando no había blanco, pues dejaban los carros simplemente con las latas, y que las flechas de plata pues simplemente estaban predestinadas a existir. Volvamos un poco con el tema de Ferrari y el rojo de Ferrari. Nosotros hoy estamos acostumbrados a un rojo muy diferente, aunque el año pasado, cuando se cumplió la carrera número 1000 de Ferrari, se pintaron los coches de un color diferente, un color que se llama rojo burgundy, o que en la paleta de la escudería se llama rosso barchetta. Es un rojo oscuro, casi vino tinto, y en ese tono se pintó el primero de los Ferrari que corrió. Luego ese tono se cambió al típico rosso corsa que conocemos de niños, pues bueno, los que tenemos ya cierta edad. Los más jovencitos conocen otro tono, que es el último tono que ha usado la escudería, que se llama rosso scuderia, que es este rojo más brillante, más vivo que tienen los carros en la época de Sebastián Vettel, un poco también en la época de Felipe Massa y Fernando Alonso. El coche de este año tiene al frente, en este tono de rosso scuderia, y la parte de atrás de la tapa del motor, más bien sobre el eje trasero, es rojo burgundy, el color original. Pero en el medio, entre 1997 y el 2006, hubo un color diferente que causó muchísima polémica, que era el rojo Marlboro. Marlboro, no estamos haciéndole publicidad, pero pues ¿qué culpa tenemos que así se llama la marca? Patrocinó los deportes a motor muchísimos años. Recuerden todo el tiempo de
de Senna en Honda eran patrocinados por Marlboro, y realmente los coches de Marlboro y los coches de Penske en Estados Unidos eran una cajetilla con ruedas. Una gran estrategia publicitaria. Y para 1997, una vez el equipo Ferrari quedó completamente armado dentro de este plan de reestructuración que empezó Luca Di Montezemolo con Jean Todt, que contrataron a Michael Schumacher y contrataron a Rory Byrne y contrataron a Ross Brown, pues todo eso también ayudó a que la inversión monetaria de Marlboro fuera muchísimo más grande que lo que había sido hasta entonces. Y fue tan grande que Marlboro dijo: quiero el carro pintado de rojo Marlboro. Y entre 1997 y el 2006, Ferrari, aunque de rojo, dejó de lado su tradicional color. Luego, cuando lo cambiaron en el 2007 al roso Scuderia, no volvieron al rojo anterior, que era un poco más oscuro, aduciendo que en las transmisiones de televisión ese rojo se podía ver un poco más oscuro. Pero yo creo que todos recordamos, y si no, busquen también los videos de las carreras del 95, 96, unas Ferrari preciosísimas con este tono roso corsa, con las alas negras y con las llantas doradas. Sobre todo esos rines dorados me parece que eran una de las mejores cosas que podía tener la Fórmula 1. Entonces ya hemos hablado del rojo de Italia, hemos hablado del blanco y plateado de Alemania. Recuerden también la carrera 200 de Mercedes que hicieron justamente en el Hockenheimring para el Gran Premio Alemán. Un livery especial que era justamente un carro blanco al que se le iba cayendo la pintura y dejaba ver el carro plateado detrás. Hablamos del verde British Racing, que lo hizo famoso el equipo Lotus. Este coche de esa época, que eran como unos lápices, realmente eran como un kayak, más bien. A mí me recuerdan mucho a un kayak con ruedas. Ese verde con una franja amarilla en el medio de Jack Stewart, con el vidriecito pintado de amarillo también, como con una tintura amarilla. Un carro hermoso, una época también perfecta de la Fórmula 1, justo antes de que empezaran a entrar los patrocinadores al automovilismo. Eso entraría primero a Estados Unidos y luego a la Fórmula 1. Hablamos del azul de Francia, un azul que perdura hoy en día con un tono un poco diferente en el equipo Alpine. Un tono azul también más oscuro, más fuerte, para identificar a los coches de Estados Unidos, que aún hoy lo podemos ver en los coches clásicos de Shelby Cobra, en los Ford. Es más, yo creo que el mismo azul de fondo que tiene Ford pudo haber sido alguna inspiración. En esa época, al comienzo de la Fórmula 1, en los años 50, 60, Honda también incursiona en el automovilismo mundial, y los carros de ellos pues van de blanco también, pero con el círculo rojo del sol naciente, del imperio del sol naciente. Y en el cover de este episodio pueden ver todos esos colores de los que estamos hablando. Hay un color más hay 3 colores más, pero voy a dejar 2 solamente para que ustedes investiguen y aprendan también un poco más sobre esta bellísima historia de la Fórmula 1, pero hay un color ahí que yo quise meterlo, y no tiene que ver nada con ninguna nacionalidad. Es el naranja papaya que usó McLaren en muchísimos de sus coches en Estados Unidos, en Europa, hace muchísimos años. Un color espectacular. Incluso hay una edición, también se pueden conseguir réplicas de ese coche, de un McLaren conducido por Juan Pablo Montoya en el año 2005 y 2006, que estuvo con la escudería inglesa, que fue pintado de anaranjado con los patrocinadores en negro para la pretemporada. Muchos carros especiales se pintan para la pretemporada de colores diferentes, y ellos usaron esa vez ese naranja papaya, y un poco eso también trajo ese color de vuelta al presente. La gente empezó a averiguar que en algún momento McLaren corrió de papaya, y empezaron a hacer mucha presión, y una vez McLaren entró bajo el mando de Zak Brown, que ha sido además pues maravilloso, no solamente para la operación en Fórmula 1, sino también para la operación en la IndyCar. McLaren decidió volver
a sus raíces y tener un carro, que yo creo que es uno de los carros más bellos que tiene la Fórmula 1 hoy en día, con pintado de naranja con azul. Una cosa curiosa del coche de McLaren es que el anaranjado y el azul que usan son completamente opuestos en el círculo cromático. Eso quiere decir que si ustedes cogen una foto de ese carro en su editor de fotos favorito y ponen la foto en negativo, las partes anaranjadas se verán azules y las azules se verán anaranjadas y ni siquiera se va a notar que es una foto en negativo, salvo de pronto por lo que esté alrededor. Pero el coche es como si simplemente se hubieran invertido los colores. De esto queríamos hablarles hoy. La Fórmula 1 no solamente son las carreras, no solamente son las pistas o los nombres o los mecánicos. Hay una gran cantidad de historias alrededor de este bellísimo deporte que han formado y han creado esa paleta riquísima de colores que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos carros de todos los colores, de todos los tonos, mates, brillantes, cromados, y bueno, un poco aprovechando que la actividad automovilística este fin de semana no estuvo tan intensa, quisimos hablarles un poco de eso. Y bueno, también porque me puse a ver fútbol y dije, es verdad, Italia ni siquiera compite en el fútbol con sus colores nacionales, sino con el azul, pero tiene su razón de ser. Y recuerden también por ahí, alguna vez vieron a Alemania jugar de verde. Bueno, pues todo eso seguramente tiene una historia, y en la Fórmula 1 también. Este fin de semana que viene tendremos el Gran Premio de Gran Bretaña, el primer Gran Premio de la Fórmula 1 que va a tener una carrera de clasificación en tipo sprint de 100 kilómetros el día sábado. La clasificación como la conocemos será el día viernes. Estén pendientes del próximo episodio el jueves, donde les explicaremos de qué se trata todo eso. Bueno, un poco recordar porque ya lo hemos explicado. Y también vienen las 6 horas de Monza en Italia, en donde va a estar compitiendo Juan Pablo Montoya. Tendremos que esperar un poquitico más para volver a la Fórmula 4 italiana en Imola dentro de 2 semanas, al IPRIX de Gran Bretaña y bueno, todas las cosas que vienen de aquí a fin de año. Hasta aquí este episodio de Autos y Carreras, espero que les haya gustado y déjennos sus comentarios. Chau chau. Autos y Carreras es una producción de Sala Faniáticas dirigida por Aleida Rodríguez y Frank Ricker Silva. Encuéntranos en Twitter como @faniáticas. Con música de Luis Sánchez Gooding, imagen a cargo de Jaime González y Diana Abadí. ¿Quieres grabar tu podcast de forma profesional? Escríbenos.